Hola, ¿cómo están amigos? Miren, miren por favor, llegó la primavera al taller Hablemos de Magia, así que no podemos evitar hacer flores, muchas flores. Miren, por favor, lo que son estos granis, son un sueño divinos. Y buscando colores de narcisos, no. Morir de amor es poco. A mí que me gustan tanto las plantas y sé que a ustedes también les gusta muchísimo. Los colores de los narcisos, ¿quién pudiera? Yo, más que este, nunca pasé. El amarillo que es tan lindo, hasta ahí llegó mi amor, pero descubrí colores y bueno, me animé a hacer esta maravilla. Que imaginen un pie de cama, un almohadón, una manta, bueno, palabra mayor, pero miren lo que son, divinos, divinos, divinos. Y si usan la flor suelta también para un broche de pelo, para un broche en un chal. No. Ideas un montón, todas hermosas, con estos narcisos divinos y más que he descubierto la cantidad de colores que hay. Divinos, divinos. Bueno, es un granny, ven, ahí está, que también luchando para hacer de una flor un granny. Hay que sacar cuentas y y hacer ahí una sumatoria para que nos salga un granny después de semejante hermosísima flor. Bueno, acá yo elegí colores porque me enamoré de los colores que encontré, entonces dije yo quiero esos colores. Como no tengo el bulbito de los narcisos en estos colores, bueno, lo vamos a hacer aquí tejiendo al crochet. Bueno, ¿qué les cuento? Amalfi de LHO, que muchas me han preguntado, cuando puedo respondo en los mensajitos, la marca es Amalfi, divina, finita, doble, yo la compro en madeja, hago mis propios ovillitos con mi devanador y consigo calidad y colores. Los colores son increíbles, la calidad. Pueden meter a lavarropa y les puedo asegurar que sale impeque, sale bárbaro, no se hace nudito, pelotita, porque todas esas preguntas son las que aparecen siempre con esas dudas y bueno, a mí me gusta compartirlo. Y bueno, yo no, por lo general, no digo nunca marcas ni nada de eso porque no me gusta, pero como yo trabajo mucho con este material y preguntan mucho, se los comento. El que lo quiere hacer con hilo de algodón lo puede hacer perfectamente, busquen colores o los colores que a ustedes les guste y lo pueden hacer y queda fantástico también, no necesariamente tiene que ser con lana. Pero bueno, ya saben, yo me manejo de esta manera. Entonces voy a hacer la trompetita con este que no es un rojo anaranjado, quién sabe, porque no es ni rojo ni naranja, pero me encantó con este color durazno que va a ser los duraznos en pétalos, la trompeta en este rojo divino y algún fondo verde. Entonces ustedes se buscan algún verde que les guste, acá hay varios distintos verdes, entonces van, eligen el que más les gusta y lo hacen. Y si no, lo pueden hacer clásico, amarillos, los narcisos que son los que más se ven, pero bueno, acá siempre con los colores. Ustedes saben que los colores para mí, agujita. Agujita número 4 puede ser 3,5 y también depende el material que vayan a tejer ustedes el día que decidan hacerse unos preciosos narcisos. Empezamos por la trompetita. Entonces, aquí. ¿Qué voy a hacer para hacer mi trompetita? Primero, no voy a dejar hebra corta. Voy a dejar una hebra bastante larga para luego, porque nosotros luego tenemos que incorporar estos pétalos a la trompeta. Pero si yo no quiero, una vez que termine mi trompeta, volver a agregar una hebra, entonces es el momento de dejar una hebra larga para hacer una serie de arcos que va a llevar por debajo de esta trompetita. Pero si ustedes notan de que les molesta, la agregan después, no es obligación. Tenemos que hacer, les cuento lo que tenemos que hacer como para que tengan idea. Hacen una serie de cadenas para sacar la medida, si ustedes quieren. Hacen 4 cadenas, 4 cadenas, 4 cadenas, 4 cadenas y 4 cadenas por 5 veces. Y esa sería la cantidad que van a necesitar al final del trabajo. Yo me voy a dejar una hebra bastante larga y comienzo a trabajar aquí. Si ustedes notan que les molesta, no lo hacen. Este trabajo directamente nacen con la trompetita y listo, no pasa nada. Es alguien que no le guste agregar o hacer nuditos, que muchas veces sucede,
Bueno, podemos hacerlo así directamente. Anillito mágico, cadena y vamos a empezar a cargar 12 puntos bajos. Entonces, acá comenzamos. 12 puntitos bajos, así, cubriendo todo el anillito. Tengo los 12 puntos, voy a ajustar, cierro ese anillo y unimos acá con un punto deslizado. Bueno, esta es la base de la trompetita. Ahora, vamos a construir lo que sería la parecita de la trompetita y vamos a tejer puntos bajos. Cadenita y tejo 12 puntos bajos, súper fácil. Así me quedo tejiendo. Bueno, acá tejí los 12 puntos. Voy a cerrar la hilera con un punto deslizado. Acá les voy a contar algo. Miren, voy a tirar un poquito la hebra. Yo estoy tejiendo ahí, tengo que tejer 3 hileras con 12 puntitos bajos. 3 hileras en total. Tejimos una, que es la de la parecita. Ahora, ¿qué quiero contarles? Ustedes van a elegir de qué lado quieren los puntos bajos. Si del lado del revés, que se noten los puntos bajos, o del lado del derecho, que se note el punto bajo. Parece algo que voy a decir, no, ¿quién se va a fijar en eso? Son detalles que por ahí les guste, por ahí no. Bueno, si ustedes quieren elegirlo del lado del derecho, esta hebra la van a tener que luego que terminemos con la trompetita, enhebrar y llevarla para abajo, porque vamos a trabajar en la parte de abajo de la trompeta. Si eligen tejer con los puntitos así siempre al revés hasta terminar el trabajo, ya la dejan ahí, ¿sí? Un detalle, solo es un detalle. Yo voy a elegir que queden del revés, entonces sigo trabajando como venía, ¿ven? Levanto una cadenita, vuelvo a tejer puntos bajos. Les mencioné que eran 3 hileras. Esta sería la segunda hilera de la parecita, y así contamos los 12 puntos bajos. Terminé la segunda hilera, cierro nuevamente con un punto deslizado y me quedo tejiendo una hilera más, igual, exactamente igual, con los 12 puntitos. Tengo las 3 hileras ya de puntitos bajos. Ahora vamos a hacer una serie de aumentos para que tome la forma de trompetita. Entonces, o trompeta. Bueno, entonces vamos a hacer así, miren. Cadenita, tejo un punto bajo y en el que sigue tejo el aumento, o sea, tejo 2, 1 y 2 en el mismo espacio. En el que viene tejo uno solo. Así vamos a hacer toda la vuelta. Y en el próximo tejo el aumento. Sigo tejiendo del revés yo, por eso se ve raro hoy la vuelta. me quedo del lado del revés, así queda, no importa. No pasa nada porque queda bonito también. Bueno, en este uno solo y así vamos a ir haciendo para dar toda la vuelta. Y en el próximo un aumento. Así formamos esta trompeta tan bonita del narciso. Me quedo tejiendo. Bueno, miren qué bonito, parece una campanita. Todavía no cerré la hilera, ahora la voy a cerrar con un punto deslizado. Ahí. Y ahora sí voy a girarlo y voy a trabajar de este lado porque, miren, voy a tirar un poquito la hebra. Puedo seguir tejiendo de la misma forma, como venía. Pero bueno, me parece que va a quedar bonito si lo tejo del lado de afuera. Miren qué bonito que queda. ¿Ven? Este efecto es el lado del revés del punto bajo. ¿Ven? Es distinto. O por lo menos las que ya estamos muy acostumbradas a tejer, notamos esa diferencia. Que pueden hacer uno de una manera y el otro al revés. Pero bueno, son detalles. Entonces, ahora, ya tienen la trompeta, la trompetita esta. No lo hice muy alto porque si no ya tiene mucho relieve, se nos va a aplastar mucho. Así está sutil, está perfecto, para mi gusto. Entonces, logramos ensanchar esta trompeta. Ahora le vamos a hacer esa especie de, vieron que tienen como un voladito. Bueno, acá lo vamos a simular con arquitos de cadena, pero queda precioso, ¿ven? No hice picot, solamente son arquitos de cadena.
Miren cómo vamos a hacer. Ustedes pueden probar. Si les gusta el picot, bueno, podrían hacerlo en picot, no pasa nada. Tejo 2 cadenas. Voy al lado, el puntito de al lado. Tejo, lo cierro con un punto deslizado. Me muevo al lado, otro punto deslizado. 2 cadenas. Voy al punto de al lado, tejo un punto deslizado. Entonces estamos haciendo con estos arquitos esa especie de vuelo, esa ondita que tiene. Cerré con el punto deslizado, me muevo al lado, al otro punto, al que sigue, y también comienza con un punto deslizado. 2 cadenas, salto al lado y así voy a ir completando todo alrededor. Cerré con el punto deslizado, salto al lado. Recuerden, son 2 puntos deslizados corridos, porque uno es el comienzo, el otro es el final. 2 cadenas y ahí voy. Miren, punto deslizado. Tengo que ajustar ahí porque si no se me escapa. Ven que me falta una hebrita. Y punto deslizado. 2 cadenas y así ven como ahí se nota las onditas, que luego cuando lo pongamos sobre los pétalos, la verdad que resalta, queda divino. Qué bonito que quedaría este rojo también con el fondo amarillito. Les dije que es un rojo anaranjado. Me da risa porque es un rojo anaranjado, no sé, pero está buenísimo este color. Ya no tengo más, me encantó este. Tendría que ir y ver si consigo nuevamente porque está divino. Y si en algún momento se me ocurre hacer una manta con estos narcisos, la verdad que está bueno tener este color que está muy muy bonito. Bueno, así de simple es ir completando estas onditas. Me quedo tejiendo y les muestro cómo seguiríamos. Acá cerré la hilera. Esta hebrita, para que no me moleste en ningún otro momento, porque tenemos que seguir, me la voy a llevar hacia abajo de la trompeta para esconderla. Ahí. Listo. Desaparecemos. Y acá tenemos la trompeta de nuestro narciso. Miren qué bonita que queda. Ahora vamos a pasar a los pétalos, así que busco mi color para los pétalos. Aquí estamos. Antes de empezar con los pétalos, me olvidé, tenemos que hacer los arcos para sujetar los pétalos. Yo no lo voy a hacer con el color, este color durazno que elegí para los pétalos, para que al tomar los puntos que los tenemos que tomar ahora aquí alrededor de ese círculo central que hicimos, el de inicio, el anillito, estos son los puntitos que vamos a tomar. Entonces, si yo lo tomo con el color durazno, cuando traspase mi aguja se va a notar la puntada, ¿ven? Del lado de adentro. Más allá de que esto tiene unos pistilitos adentro, bueno, no quería que se noten. Entonces, este queda para después. Voy a tomar una hebra nueva y miren, esta sí dejo una hebrita corta para luego poder esconder. Pero miren dónde voy a ir. Voy a ir a este círculo que hicimos con los 12 puntos. ¿Ven? Ahí se notan los puntitos. Bueno, vamos a hacer una serie de arcos de 3 cadenas. Entonces, voy a abrazar uno, ahí. Dejo el primero. Voy a aplastar un poco esta pobre corneta o trompeta. Ahí, punto bajo. 3 cadenas. 1, 2, 3. Y voy a saltar un punto, porque en realidad son 6 arcos. Recuerden que teníamos 12 puntos de base. Entonces, salto el que viene y abrazo el próximo. Ahí, tejo un punto bajo. Hice mi primer arco, ¿ven? Aquí está el señorito. Vuelvo a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Pongo el dedo ahí para poder ver el punto, ¿ven? Yo sujeté en este, salto este
voy al próximo. ¿Ven que lo abrazo? Al abrazarlo, si yo lo hago con el color durazno, miren, mi agujita se ve ahí adentro. Bueno, ahí se notaría el otro color, que es bien contraste a este. Y bueno, no es la idea hoy. Entonces, así, punto bajo, tejí 2 arcos, ¿ven? 2. Y así hasta obtener los 6 arquitos. 1, 2, 3, repito el mismo movimiento, salto este, me voy al que viene, así. ¿Ven? 1, 2, 3 arquitos. Me falta completar la otra mitad. Cuando llego aquí, sí corto la hebra, un poquito larga, recuerden, como para poder esconder. Por esta hebra larga no me hago problema, la dejo ahí hasta que le llegue su turno. Bueno, me quedo a terminar estos 6 arcos. Cerré con un punto deslizado, cadenita para hacer mi nudo, corto la hebra. Bueno, aquí. Miren que les voy a mostrar que tengo los 6 arquitos. Pero antes de continuar, o podría empezar ahora, y esto me los llevo. Los iba a esconder, pero me los voy a ir llevando. Bueno, acá. Tenemos que trabajar de este lado, con la trompetita hacia nosotros. Estas hebritas, bueno, las podemos ir escondiendo o las vamos llevando entre los arcos, vemos. Esta no, esta me la dejan ahí en espera. Ahora sí voy a buscar mi colorcito, este durazno. Y vamos a empezar a hacer esos pétalos que tiene, o no sé cómo se llamarían. Supongo que son pétalos. La parte de atrás. Yo fanática de las plantas, pero no me pregunten los nombres. No tengo la menor idea cómo se llamarían. Yo lo llamo nombre criollo. El nombre popular, digamos. Así llamo mis plantitas. Cada una tiene unos nombres medio raros. Bueno, acá. Voy al primer arco. Dejo una hebrita, recuerden, o para llevarla con el tejido o para esconder luego, que les permita enhebrarla, porque si no, cuesta. Entro al arquito, hago una cadena de ajuste y ahora vamos a tejer así. Todos los pétalos los vamos a tejer de la misma manera. Tejo 3 cadenas, 1, 2, 3, doble vareta, voy al arco. Siempre voy a trabajar en este arquito. Ahí. Triple vareta, 1, 2, 3. Les recuerdo, en esta misma sección de técnicas tenemos los primeros pasos para tejer todos estos puntos que son básicos. Así que si quieren recorrer el canal, recuerden, entren a la sección de técnicas y tenemos todas estas como para repasar. El que nunca tejió, obviamente el que es principiante, que quiere enamorarse como nos enamoramos nosotros de estos puntos. Bueno, acá, tercera vareta triple. 3 lazadas, entramos al mismo arco y vamos sacando 1, 2, 3 y cerramos. Ahí está. Hice la mitad de lo que sería mi pétalo. Ahora tengo que completar la otra mitad. Vuelvo a tejer una vareta triple, 3 lazadas. Ahí. Y cierro. 1, 2, 3, cierro. Y ahora una doble, porque estoy bajando. Doble. 3. Y ahora voy a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Voy hasta la base del arco. Estas 3 cadenitas serían estas 3 de inicio. Cierro con un punto bajo. Ahí. Listo. Terminé mi primer pétalo, que no se parece en nada a estos. Pero ya le va a llegar el turno. Bueno, de acá. Salto al próximo arco. Miren que me voy llevando estas colitas y las voy escondiendo al mismo tiempo. Punto bajo. Y comienzo nuevamente el pétalo, que corresponde a este arco. Recuerden que son 6. 1, 2, 3, vareta doble. Acá vamos a acelerar un poquito.
vareta triple, se me enganchó, vareta triple, a ver, si no le erré, sí, vareta doble, porque empieza a bajar, ¿vieron? Va en subida, luego vamos bajando. Y las 3 cadenas. Listo. Ahí ya les expliqué cómo hacerlos. Punto bajo. Recuerden todos los pétalos iguales, así que me voy a quedar tejiendo acá. Estos que se ven medios mochitos, pero ya le vamos a dar forma. ¿Ven? Así los 6 pétalos. Ahí di toda la vuelta y terminé con un punto bajo en las primeras 3 cadenitas. Ahora vamos a hacer todo un bordecito que le da esa forma tan bonita a los pétalos. Entonces, estoy enamorada de este color. Quedó divina esta combinación. Vamos a entrar dentro de estas 3 cadenitas. Bueno, vamos a entrar, no pincho las cadenas, sino paso por dentro, tejo 1, 2 puntos bajos, el tercero sí pincho la base de las 3 cadenitas, o sea la última cadenita, esta. Pincho y tejo un punto bajo. Ahí tengo 3 puntos. Pincho la vareta doble, tengo 4 puntos. Pincho la vareta triple, tengo 5 puntos bajos. En cada subida y en cada bajada vamos a tejer 5 puntos bajos. Ahora, arquito de 3 cadenas. 1, 2, 3. No hago picot, hago un arquito. Si ustedes quieren que el pétalo de este narciso tenga ese piquito, bueno, hacen un picot. A mí me gustó con un arquito de 3 cadenas. Salto al próximo punto triple. Punto bajo. Y así voy bajando. Salto al doble. Y salto a esta cadenita de aquí arriba, punto bajo. Ahí van 3. Ahora envuelvo la cadena con 2 puntos más. 1 y 2. Y ahora, miren lo que voy a hacer. Voy a pinchar y hacer un punto bajo, pero miren, voy a pinchar aquí abajo, no en el color durazno que tengo aquí, sino en la base de los arcos, en este que hice color, bueno, ya les dije que es un rojo anaranjado. Ahí pincho y tejo un punto bajo. Ahí. Terminé mi primer pétalo. Voy a tirar la hebra y se los muestro. Este arquito que hicimos acá, después cuando esté mejor acomodado, porque ahora queda como abolladito, le da ese piquito que tiene ahí, pero sutil. No es un picot. Ya les mencioné, si ustedes quieren, hacen un picot. A mí me gustó ese efecto, entonces dejé el arco de 3 cadenas. Y acá continuamos. Saltamos nuevamente. Es súper fácil. Recuerden que son 5 puntos. Tejo 2. El tercero sí pincho en la cadenita. El cuarto en la vareta doble. El quinto en la vareta triple. 3 cadenas. Y comienzo a bajar. Así vamos a hacer con los 6 pétalos. Me quedo tejiendo. Bueno amigos, miren. Divino. Acomodan un poco los pétalos porque, claro, tejiendo y eso se abollan un poco las varetitas. Precioso. Que nos queda por hacer, esconder esta hebra, que la vamos a esconder por aquí atrás. Ahora la voy a enhebrar y la voy a esconder para ahora sí, le llegó el turno a esta hebra larga que dejamos y vamos a hacer los arcos para completar el granny, ¿sí? Pero como les mencionaba también, si ustedes quieren utilizar esta flor como flor tejida, bueno, habría que hacerle la parte de atrás verdecita o simplemente la pegan en ramitas secas y se hacen una decoración de un arbolito, una ramita seca con flores pegadas. La verdad que quedaría también muy bonito. O pueden hacer las hojitas bien esas que tienen larguitas en verde y se completan alguna macetita para un almohadón. Bueno, qué decirles. El otro día las chicas me han mencionado que hicieron las amapolas para agarradores de cortinas. Así que me imagino ese trabajo habrá quedado divino.
otra flor más. Bueno, por último vamos a dejar los pistilos, pero ahora vamos a hacer los arcos para el granny. Así que escondo esto y ya lo hacemos. Acá estamos. Entonces, vamos a hacer de estos 6 pétalos, tengo que hacer 4 arcos. Así que, bueno, a jugar. ¿Cómo vamos a hacer? Voy a saltar de esta hebrita que habíamos dejado ahí en el inicio. Aquí, ¿ven? Ahí donde se abrazaría el punto bajo de los arcos anteriores. ¿Ven por qué tenemos que seguir con este color? Más allá de que ahora voy a tejer con verde. Pero para que no se note, si yo voy a abrazar con verde, no quería que se note y que quede bien despegada la flor de esto. Entonces, ahí vamos a empezar. Voy a hacer arcos de 4 cadenas. Pero miren, voy a abrazar este primero aquí para sujetar esta hebra inicial. Vamos a abollar de nuevo un poco la flor, pero no importa, después la acomodamos. Ahí, una cadenita como para hacer el primer punto bajo. Una cadenita para el punto bajo. Ahora sí voy a tejer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y voy a saltar al próximo. O sea que el primer arco solo voy a sujetar el espacio de un pétalo de estos. Ahí. Tejo el punto bajo. 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y acá vamos a sujetar, voy a saltar este. Vamos a sujetar el espacio de 2 pétalos. O sea que salto este y abrazo el próximo. Entonces ahora tengo 2 arcos de 4 cadenas. 4 cadenas nuevamente. 1, 2, 3, 4. Y ahora voy a saltar solo un espacio de pétalos. O sea que salto en este próximo. Ven como de a poquito lo vamos amoldando a nuestro gusto y piacere. O sea que yo ya tengo los 3 arcos. Me faltaría el último. Ahí. 1, 2, 3, 4. Y ya salto este. Voy directamente al primero. Lo puedo abrazar nuevamente. Ahí. Y cierro. Bueno. Completé los 4 arcos que estoy necesitando. Ahora sí voy a hacer una cadenita. Ahora sí corto esta hebra. Tiro. Que me queda esconder esta colita que queda acá, o me la voy a ir llevando cuando empiece a tejer las esquinas para el granny con color verde. ¿Ven? Tenemos los 4 arquitos. Sujetábamos un espacio de un solo pétalo, un espacio de los 2 pétalos. Así logramos tener los 4. O sea que de 6 pasamos a 4. Ahora un verde. Amigos, acá tengo esta colita que me la voy a ir llevando. Elijo una de estos arquitos de cadena y vamos a tejer 4 esquinas. Entonces, trabajo con la flor hacia mí. Si quieren lo pueden hacer al revés, pero las varetas del granny les van a quedar del lado del revés. Eso lo van a elegir ustedes. Entonces, acá voy a levantar 3 cadenitas para mi primer vareta y comienzo a tejer un grupito de 3 varetas ahí, 2 cadenas. Pueden hacer 3 cadenas si quieren, les queda como un huequito más grande en la esquina, pero esa es la elección. Y otra vez en el mismo arco vuelvo a tejer 3 varetas. Es como cuando hacemos una esquinita de cualquier granny. Ahí. Una cadenita de separación, salto al próximo arco. Mientras tanto me voy llevando estas hebritas. Y repito el mismo movimiento. Voy a hacer 3 varetas. Ahí. Son esquinitas, entonces las estamos formando. 2 cadenas. Y 3 varetas. Y ya me detengo para mostrarles cómo va quedando. Ahí va por la última. Recuerden una cadena de separación entre un grupo y el otro. ¿Ven? Ahí y ahí.
Ahí tenemos la mitad de lo que sería el granny. Si lo vemos por atrás, nos faltaría completar estos dos arcos, ¿sí? Repetimos el mismo movimiento en todos los arquitos. Me quedo tejiendo. Bueno, cerramos la hilera cadenita, cierro con un punto deslizado, ahí. Y acá ya terminamos con la base del granny, ¿ven? Ahí está el cuadradito, con esto se inicia. El tamaño se lo van a dar ustedes, lo quieren hacer más grande, yo simplemente lo hice de este tamaño. Pueden seguir como cualquier otro granny, porque ahora es manejarnos como si estuviésemos tejiendo esos grannies comunes, el cuadradito común. Ahí tejo un grupo de 3 varetas en cada una de estas cadenas que nos quedan en el medio. Una cadena de separación y en las esquinas volvemos a repetir el mismo movimiento hasta darle el tamaño que uno desea. Entonces son 3 varetas, 2 o 3 cadenas si ustedes lo desean y otra vez 3 varetas. Las esquinas las sigo tejiendo de la misma forma hasta darle el tamaño que yo quiero. Cadena de separación y acá tejemos el pancito en el medio, ¿ven? Entre una esquina y la otra nos van a quedar estos huequitos en esa cadena de separación. En esos huequitos, bueno, ahí es donde irían cada uno de estos pancitos, que es lo que nos va a permitir, sería el aumento, es lo que nos va a permitir a que nuestro cuadradito o granny crezca. Y las esquinas repetimos el mismo movimiento. Eso es todo un clásico. Todos los cuadraditos, muchos de estos cuadraditos se tejen de esta manera. Ahí está. ¿Ven cómo va quedando? Bueno, yo me voy a quedar toda la vueltita y les muestro la terminación que yo le di. Miren esta belleza. Ahí está la parte de atrás. Y acá, este es el punto donde ustedes van a decidir si le dan más vueltas con esta forma de pancitos. Acá irían 2 y vieron que así va creciendo. Yo decidí la última vuelta, o sea que terminar este marco con medias varetas. Y todas corridas. Entonces, acá comienzo, levanto 2 cadenitas que sería la altura de mi primer media vareta. Y voy punto por punto tejiendo medias varetas, ahí, en la cadenita que di el espacio también tejo una media vareta. Y cuando llego a las varetas, vamos tejiendo una por cada punto que me encuentro. En las esquinas repito el mismo movimiento, pero con medias varetas. O sea que tejo ahí 2, 3, y acá en la esquina puedo elegir tejer 3 cadenas para unir con otro granny, ven que acá tiene un arquito, o puedo elegir tejer 2 cadenitas, es lo mismo. Si ustedes quieren un huequito aquí que sea más largo, más grande, pueden tejer tranquilamente 3 cadenitas, es muy poquita la diferencia. Ahí yo tejí 3 cadenitas, pero lo voy a hacer con 2 como hice las otras. Sí, tenemos que tejer medias varetas. Tejemos 3, como veníamos haciendo en las esquinitas. Que las hicimos con varetas, bueno. Pero esto es una decisión que me gustó. Ustedes pueden hacer todo con vareta, pueden hacer arcos para unión, los pueden coser para unir unos con otros. Bueno, métodos hay un montón. Y tenemos muchos aquí en el canal, por eso siempre digo, entren al canal, busquen porque en técnicas tenemos muchas explicaciones y muchos puntos y pequeños trabajos como para ir realizando y la verdad que valen la pena, son muy bonitos. Y si no, los sábados que hacemos trabajos ya más completos y también variados. Muchas cositas, hacemos muchas cosas lindas tejidas. Bueno, así les va a quedar. ¿Ven qué bonito? Un punto cortito. Lo pueden hacer con vareta también. Me voy a quedar a dar toda la vuelta y les muestro cómo hacemos los pistilos. Bueno, acá miren lo que tengo.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, 6, 5. 5 también podrían ir. Son como flequitos. Que vamos a poner como si fuesen flequitos. Esto es muy largo, pero para poder manejarlo, porque si no mis dedos es imposible. Se me van a hacer un nudo acá adentro. Prueba de fuego. Los tenemos que meter acá adentro. Entonces, con la agujita voy a pasar ahí, miren. Lo pueden poner en cada uno de los 6 puntitos que hemos ido separando con tanto arco y tanta cosa, pero si no, acá adentro eligen 5 o 6 espacios, cualquiera, lo van tomando con la aguja. Yo sé que esto, pobre, lo vamos a abollar un poco a la flor, pero no importa porque no le hace nada. Doblamos a la mitad, tengo doble hebra aquí, y los colocamos como cuando colocamos los flecos, ahí. Engancho, paso y ajusto. Primer pistilo. Es re largo, pero bueno, es para después recortar, si no, no lo podría poner. Ahí vamos con el segundo. Pobre gorda, la estoy abollando toda. Ahí. Lo doblo a la mitad. Por ahí es muy probable que ustedes tejan con una sola hebra. Aunque tengo alguna asociada que les está gustando tejer con 2 hebras. Van a ver que les va a encantar si tejen con 2 hebras, queda distinto el tejido. Ahí, si se acostumbran, queda muy lindo. Ahí voy por otro. Así, no me preocupo de ponerlo uno pegadito al lado del otro. Sí, los que están aquí, bien al fondo, ahí es donde tenemos que buscar dónde agarrar estos pistilitos. Con 5 o 6 flequitos de estos ya es suficiente, Es como para ponerles el centrito y que quede más bonita la flor. Ahora, pobre gorda, no dice mucho, está toda abollada, pero ahí vamos. Es simple, es muy fácil. Ahí. Después los voy a agarrar todos juntitos y los recorto. Ahí. Este me quedó medio afuera, pero no importa, no pasa nada. A ver, más o menos. Estoy repartiendo más o menos ahí. Ustedes tienen que entrar con la agujita. Acá se me está retobando. Pobre gorda, queda así, bastante abolladita, pero no pasa nada. Si ustedes quieren hacerlo de otra manera, con una aguja de estas laneras, ahí está. Le puse 5. La voy a acomodar un poco, pobre. Ahí está. ¿Ven? Son súper largos, pero ahora quería darle un poco de forma para que quedó. Ahí está. Y ahora los recortamos porque son muy largos. Pero no podemos hacer tan cortito porque si no, no los íbamos a poder agarrar. Ahí más o menos. Si quedan muy largos, lo cortan un poquito más. Ustedes, una vez que acomodan la flor, ahí ven si les gusta. Y si no, los cortan un poco más. Acá me sobró un poco, algunos que no se los puse todos. Les puse 5. Ahí está. Miren. No, es lo más. Esto es divino. Acá si quieren hacer arcos para unir uno con otro, también lo pueden hacer. Distintos colores. Este es el más conocido, el amarillito, claro, con el amarillo. Puede ser al revés también. No, miren lo que es esto. Yo estoy profundamente enamorada. Ahí está. Nuestros narcisitos divinos. Pueden elevarlos ahí. 3 y 3 más abajo. Vieron que tienen como esa formita el narciso. Bueno, un amor, como lo quieran ver ustedes, como lo quieran acomodar, el color que quieran, el material que quieran. No se pierdan de hacer esta belleza de flor porque realmente queda muy, muy bonita. Vinimos con todo, con flores para este año. A mí me gustan mucho las flores, quedan preciosas y ¿qué más? Disfrutar de nuestro tejido. Espero que les guste, que busquen buenos proyectos para estas bellezas y a seguir tejiendo. Nos estamos viendo en otro tutorial. Muchísimas gracias por todo el acompañamiento, mensajes, cariño. Muchas, muchas gracias. Un besote enorme para todos.